Bienvenidos a los 41 tropiezos de la heteronorma. Este es un programa nuevo para TV UNAM y la verdad es que nos emociona mucho porque los temas que vamos a abordar aquí son temas probablemente complejos que ponen sobre la mesa una discusión importantísima en torno al género. Mi nombre es Roberto Fiesco, soy cineasta en ciernes, universitario de esta universidad, por supuesto. Soy investigador, productor y desde muy joven, desde prácticamente desde que estaba en la entonces llamada Escuela CUEC, en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, me he dedicado a explorar temas de diversidad sexual a través del cine, tanto como productor como director. Nos acompañan dos personas brillantísimas. A mi izquierda está Shibón Guerrero. ¿Cómo estás, querida? Muy buenos días, tardes, noches. Lo que sea. Hola Roberto, mucho gusto por estar aquí contigo, con Mara. En efecto, me llamo Shibón Guerrero, pero toda la gente me dice Shio, así que también aquí invito al público, a ustedes, a que me digan Shio, que es más sencillo. Y bueno, yo también soy universitaria ya desde hace casi 25 años. Ya tengo el escudo en todos lados. Soy filósofa, soy investigadora de esta universidad, soy una mujer trans mexicana, activista de derechos humanos. Confieso también que soy youtuber, eso no lo sabe todo el mundo, pero bueno. Y me he dedicado precisamente a temas que tienen que ver con diversidad sexual, con género, y en ese sentido congratulo el hecho de que exista un programa como este en esta casa de estudios. Y de nuevo, qué bueno que estamos aquí. Bienvenida, Shibón, muchas gracias. Y a mi lado derecho está, por supuesto, un personaje muy importante de la cinematografía nacional. Ella es Mara Fuertes. Muchas gracias, Roberto. También para mí es un gusto enorme estar aquí. Yo soy investigadora, curadora de cine principalmente, pero tengo una formación académica. Estoy haciendo un doctorado eterno, pero bueno, me considero estudiante eterna y creo que desde el cine justamente he explorado mucho temas de diversidad sexual y de género. Soy activista, feminista, activista introvertida en realidad, pero bueno, me parece que también este tipo de programas contribuyen a ese activismo y a también una manera de pensar la historia de la sexualidad, la diversidad sexual, la diversidad de género, pero también cuestionar justamente desde dónde se cuenta esa historia, ¿no? Ahí está. Pues bueno, ya se presentaron increíblemente bien, así que este programa arranca probablemente con uno de los episodios legendarios de la historia, digamos, de la homosexualidad en México y algo que generó una de las más grandes controversias que perviven hasta el día de hoy. Y se trata precisamente del baile de los 41. Sobre eso va nuestro primer programa, así que veamos justamente esta cápsula en torno a qué fue ese baile aquella noche de noviembre de 1901, qué ocurrió. Hoy, el número 41 es símbolo de orgullo y de diversidad, pero no siempre fue así. La historia comenzó en la colonia tabacalera en la calle La Paz, hoy conocida como Ezequiel Montes, una noche del 18 de noviembre de 1901, cuando Porfirio Díaz iba en su quinto mandato consecutivo. Se cuenta que la hija mayor del presidente, Amada Díaz, estaba casada con Ignacio de la Torre y Mier, quien aquella noche salió a un destino misterioso. Él y otros 40 hombres se reunieron en la casa de Antonio Adalid, o Toña la Mamonera para los amigos. Aquella reunión era tan clandestina como otras de la época en las que se reunían puros hombres o puras mujeres para divertirse con bebidas, charlas y juegos sexuales. Se dice que un policía llegó a tocar a la casa aquella donde se oía bullicio para inspeccionar que contaran con el respectivo permiso de baile, aunque tal normativa no se encuentra suscrita por ningún lado. El caso es que el policía tocó y encontró a la mitad de los asistentes vestidos de hombre, y la otra tras vestidos de mujer. La visita policial terminó con el descubrimiento de 42 hombres reunidos, pero solo fueron procesados 41 de ellos por atentados a la decencia. Se rumora que el yerno de Díaz era el 42, pero no fue procesado porque alcanzó a huir o sus influencias lo rescataron. Las habladurías, sin embargo, tuvieron al yerno de la nación, como también era conocido Ignacio de la Torre y Mier, de boca en boca hasta llegar a los oídos del mismísimo general. Pero se dice que convenció a su suegro de que aquello eran calumnias, envidias. Otros afirman que fue su propio suegro quien ordenó su exoneración.
A saber, al final solo quedaron asentados los nombres de 3 participantes de aquel legendario baile: Jesús Solórzano, Jacinto Luna y Carlos Osaya. Por aquellos años de 1901, la homosexualidad no se nombraba así, como señala Carlos Monsiváis en su texto Los 41 y la Gran Redada. Los gays recibían los motes de sodomitas, raza ninfea, mujerucos, el 41, entre otros. Aquella redada de 1901 muestra la elevación del prejuicio a la ejecución de la justicia por el Estado, en el que la homosexualidad nunca fue delito, pero sí era un agravante ante cualquier sospecha legal. Aquella racia develó también un tiempo en el que las normas imperantes fueron volteadas, un desafío al Estado patriarcal y al sistema social que lo soportaba, con sus roles e identidades determinadas, rígidas. Quizás, en el fondo, lo que tanto escandalizó fue el atisbo de una nueva forma de ser, un fantasma que se materializó por vez primera en la prensa nacional, un fantasma con rasgos urbanos, pero que se sabía capaz de mutar. Buena parte del siglo XX fue una continuación de aquella cultura homofóbica que tomó el número 41 como señal de homosexualidad. Un número maldito para la masculinidad en boga. Bromas, albures y canciones usaban ese número para señalar a algún hombre como sospechoso de mediar su hombría con la débil, vulnerable, abierta feminidad. El 41 también se mantuvo vivo como el eco remoto que anunciaba la posibilidad de ser uno diferente en el mundo, uno que por afirmarse a sí mismo resulta desafiante. Con el tiempo vinieron las luchas por defender la garantía de equidad independientemente de la preferencia sexual, por descalificar la homosexualidad como enfermedad, por el reconocimiento de la diversidad. Hoy, la comunidad LGBTQ+ es cada vez más libre. Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Recientemente se estrenó una película mexicana dirigida por David Pablos y escrita por Mónica Revilla, que combina ficción y realidad para abordar aquellos hechos de 1901 de los que hay poca información. Así es como se ha transformado el sentido cultural del número 41, siendo hoy una insignia de la lucha por el reconocimiento de la diversidad. Ahora que sabemos un poco más en torno al baile de los 41, pensaba justamente que hay un asunto de visibilidad no deseada, hay un asunto de una mayor, probablemente marginación, un mayor escarnio en torno a lo que significaba ser homosexual a partir de este momento. Pero no sé, ¿qué opinas tú, Shivon? Bueno, lo primero que querría yo decir es que la mayor parte de la historia de la homosexualidad en México es una historia cultural, y eso de hecho se va a notar no solo en este episodio, sino en los que vienen, precisamente porque vamos a ver cómo hablamos de cine, vamos a ver cómo hablamos de literatura, de teatro, y en este caso no estamos hablando necesariamente de historia cultural en ese sentido, pero sí fue un evento que de alguna manera se tradujo en libros, que se tradujo en algo que ha sido de alguna manera asimilado por, digamos, el activismo literario y el activismo político LGBT, sobre todo después de los años 70. Y en ese sentido sí es un episodio que de alguna manera se narra como fundacional de la conciencia misma de la diversidad sexogenérica en México. No tanto porque lo fuera en 1901, lo fue mucho tiempo después cuando redescubrimos ese momento. Y algo que querría decir, simplemente es una idea que querría transmitir en este momento, es que la historia de la homosexualidad tiene una historia en paralelo que también tenemos que contar, que es la historia de la homofobia. Y en ese sentido hay que decir que las identidades LGBT de las que vamos a estar hablando tienen historia, y una parte importante de esa historia también son las resistencias sociales y culturales, y por supuesto esto lo vemos en el baile de los 41, lo vemos de una manera muy concreta en las reacciones que hubo de ostracismo, de marginalización, e incluso la creación de un estigma que todavía está allí, y lo sabe cualquiera que haya pasado por la primaria y le hayan dicho, eres el 41. ¿Qué significa el número ahora? ¿O qué significaba ese número, Mara? Pues yo, la verdad, como siempre tenía esta sensación de que el 41 era algo malo, ¿no? Que es algo que se instaló como, digo, yo me acuerdo también cuando era chiquita, pero nunca entendí el por qué, ¿no? Hasta que aprendí de este episodio.
Y tampoco sabía que, por ejemplo, se evitaba el número 41 a nivel institucional, ¿no? Creo que no existían los pisos 41, en contextos regimientos no había militares batallones tampoco existía el 41. Habitaciones 41, etcétera. Sí, sí. Hoy nos sigue significando algo. Digo, me llama la atención cómo es un hecho de alguna manera muy importante para generaciones previas o que permeó socialmente durante décadas. Es decir, estamos hablando de algo que ocurrió hace prácticamente 120 años y no sé si hoy siga teniendo la misma significación, ¿no? Digo, yo sigo pensando cuando alguien cumple 41 años que siempre hay un dejo de burla de, claro, llegaste a la edad difícil, a la edad peligrosa o a la edad donde todo cambia, ¿no? Sigue siendo, entre varones por lo menos, sigue siendo algo que es sujeto de escarnio todavía. Sí, pero yo diría que estamos en un momento donde ya tienes una comunidad lo suficientemente grande y politizada para que de hecho sea retomado, ¿no? Y este programa de hecho es quizás el mejor ejemplo. El hecho de que se llame 41 tropiezos precisamente muestra como un número que fue un estigma. Hoy lo podemos retomar también en clave precisamente de algo que si bien no es del todo identitario, sí nos está hablando de una conciencia acerca de una historia que si bien en 120 años han pasado muchas cosas, podemos reconocernos todavía como herederas y herederos de ese episodio, ¿no? En ese sentido sí creo que se ha resignificado y creo que hay personas que hoy, por ejemplo, se podrían poner una playera que dijera yo soy de los 41. Eso lo veo pasando. Carlos Monsiváis, que es probablemente una de las personas que más ha glosado en torno al tema desde debate feminista hasta precisamente el prólogo de una novela de la cual ya hablaremos, de Eduardo Castrejón, publicada precisamente por la UNAM, donde hace también uno de los prólogos, hablaba justamente de la idea de cómo esta visibilización, de los 41 en 1901, era un poco la salida del closet de la homosexualidad en nuestro país, que justo Shibón estaba abordando sobre ello. Pero, y él lo comparaba de alguna manera con la idea de después, en el año 78, salir a la marcha gay, cosa que a nosotros nos perturbaba muchísimo cuando estamos hablando de este programa, ¿no, Mara? Sí, a mí me parece interesante, creo que Shibón había mencionado también como los límites de la concepción de Monsiváis, ¿no? Y sobre todo, siento que es interesante platicar o cuestionar esta idea de qué es el surgimiento de la identidad homosexual moderna, ¿no? Y a mí inmediatamente me hizo pensar, bueno, ¿y qué sucedió antes de 1901, ¿no? ¿Cuál era como el contexto alrededor de esta redada? ¿Qué sucedía a finales del siglo XIX? ¿Cómo se entendía la homosexualidad? ¿Si se entendía como homosexualidad o no? Y también qué espacios existían, ¿no? Para que existieran estas redes de hombres, ¿no? Más allá de lo que conocemos del baile de los 41, que eran estas fiestas privadas, ¿qué otros espacios como de homosociabilidad existían en México? Me llama mucho la atención también que la información gráfica, o probablemente lo que más recordamos en torno precisamente al baile de los 41, tiene que ver con los grabados de Posada, que hace prácticamente casi una decena de grabados en torno a esto, pues, ¿no? Desde la redada misma, aquella noche, que eran estos grabados que se repartían, ¿no? Una gaceta callejera de Venegas Arroyo que se repartían a la gente, y eso fue lo que popularizó de alguna manera un hecho del cual históricamente hay muy pocos nombres, en realidad, digo, un nombre muy significativo, pero que también forma parte de la especulación, un poco de la fenomenología del chisme mexicano, que es algo que nos ha acompañado, digo, sí, justamente en nuestra historia a lo largo de siglos, ¿no? Y que es justamente el rumor, la especulación, la que hace que un personaje central, digamos, como del mundo social y político mexicano, como es Ignacio de la Torre y Mier, aparezca, digamos, como señalado, aunque no haya ninguna fuente, ni periodística, ni nada, ni que lo pueda hacer. Hablando del contexto que mencionaba Mara, hay que decir también que la homosexualidad en México no estaba penada, o sea, siguiendo un poco el modelo del Código Napoleónico francés, en México la sodomía, la homosexualidad no era un delito. Lo que era un delito que sí estaba tipificado era, digamos, como las faltas a la moral y a las buenas costumbres, pues, ¿no? Lo que es muy curioso es que a estos personajes no se les hace un juicio, no son sujetos precisamente de una acción legal en sí, pues, ¿no? O sea, pero van a marcar un hito en la historia de este país, justamente porque, como lo decía al principio, hacen visible algo
que no quería hacerse visible, ¿no? Que no quería hacerse presente, que tenía un carácter de misterio, de secreto, de cofradía, de algo que no podía comunicarse de manera pública. Y sí, esta información gráfica de las ilustraciones de Posada es lo que finalmente queda en el imaginario también, porque no hay una sola fotografía ni del evento, ni de ninguno de estos personajes, digamos, que hubieran estado en esa fiesta. Ok, aquí arrancamos la discusión, vámonos a un corte y regresamos en un momento para seguir hablando del baile de los 41, aquí en los 41 tropiezos de la heteronorma. Bienvenidos de regreso a los 41 tropiezos de la heteronorma. Y para continuar con nuestra conversación en torno al baile de los 41, tenemos afortunadamente el privilegio de contar con una película que se estrenó en 2020, precisamente llamada El baile de los 41, dirigida por David Pablos, pero que es un proyecto iniciado precisamente por su guionista. Ella es Mónica Revilla, guionista entre otras series de Malinche, de Juana Inés, y más recientemente de La Casa de las Flores, Ciudad Alguien tiene que morir, 2 series exitosísimas de Manolo Caro. Y a mí me encantaría, bienvenida primero, Mónica, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Gracias por invitarme, estoy muy emocionada de estar en el primer episodio de este programa. Soy fan ya desde ahorita y voy a ver todos los episodios que siguen, así que muchas gracias por la invitación. O sea, Mónica es nuestra madrina, eso es lo que está increíble en este programa. Mónica, cuéntanos, tú llegas a este proyecto ¿cómo? Es decir, ¿cómo te acercas al baile de los 41? Porque más sé que es un proyecto que desarrollas durante la beca de jóvenes creadores del FONCA y ahí es donde conoce a David Pablos, que acabará dirigiendo eventualmente la película. Pero tú ya venías con ese proyecto desde antes, ¿por qué y cómo? A mí siempre me ha interesado todo lo que es la construcción de género, ¿no? O sea, cómo llegamos a esta idea de que los hombres tienen que tener estas características y comportarse de esta manera y las mujeres estas otras, ¿no? Y el baile de los 41 justo es por lo menos el primer evento que realmente desafía esa idea, ¿no? El travestismo, donde los hombres se visten de mujeres, rompiendo todas las reglas heteronormativas de la época. Entonces a mí me llamaba muchísimo la atención y también sentía que era un evento histórico que se estaba olvidando poco a poco, como que se había pasado durante todo el siglo XX en historia oral, de boca a boca, y como que las nuevas generaciones ya no estaban tan familiarizados con este evento, entonces me pareció importante recuperarlo. Y no nada más recuperarlo y darle más visibilidad, sino también resignificarlo. O sea, durante todo el siglo XX fue motivo de burla, fue la manera de estigmatizar con el número 41 a la comunidad gay, y sentía que esta anécdota ya necesitaba un discurso más del siglo XXI, donde en vez de mirarlo desde la perspectiva de una sociedad que juzga, había que mirarlo de la perspectiva desde adentro, desde los 42, desde cómo estas personas pudieron haber vivido esta experiencia, ¿no? Y entonces, para mí fue súper importante, era como un proyecto que me parecía importante que existiera, entonces me lo tomé yo personal y lo empecé a levantar, pero es muy difícil hacer cine en México, más de época, porque es muy caro. Entonces me puse la meta de, si me dan la beca de jóvenes creadores, por lo menos tendré este apoyo económico y de tutores y de tallerear con compañeros para dar los primeros pasos. Y de ahí en adelante empezó a sumarse gente y 6 años después se hizo la película, lo cual todavía no puedo creer que sucedió. Mónica, mucho gusto. Yo no te conocía, pero me alegra conocerte en este contexto. Yo te quiero hacer una pregunta que tiene un poco que ver con algo que decías tú y que decía Mara.
Y precisamente es que el baile de los 41 fue en efecto un parteaguas en la masculinidad mexicana. No ocurrió a solas, ocurrió con otros eventos. Pero, por ejemplo, hace rato Mara se preguntaba qué había antes, ¿no? Y yo recuerdo que en el siglo XIX, por ejemplo, no era infrecuente que amigos, dos varones amigos, durmieran juntos. Incluso hay anécdotas de que si un hombre iba a visitar a su mejor amigo a su casa, la esposa se iba a dormir a otro cuarto y el amigo se quedaba a dormir en la cama del que lo recibía y que a nadie le parecía un escándalo. Y eso dejó de pasar justo después de este escándalo de los 41, que de alguna manera precisamente generó un trauma social muy importante. Y la pregunta que te quiero hacer tiene que ver con la investigación histórica que hiciste, porque hace rato justo una de las cosas que mencionaba Roberto era que esto estaba en el chisme o que había de alguna manera fuentes periféricas. Y cuando estábamos viendo la película, a mí sí me surgía la pregunta de qué tan difícil fue precisamente excavar y tratar de reconstruir este evento. No sé si nos puedas contar algo de eso. Claro, no, fue muy difícil porque como bien dijeron, hay muy poca información documentada. Realmente lo único que hay sobre el evento en sí son los artículos de periódico de la época, que además se contradicen entre sí. O sea, tampoco era un periodismo muy serio porque era considerado un chisme y era como motivo de mofa y era casi morbo. Entonces, y los ridiculizaban en el periódico, que hoy sería impensable usar ese vocabulario para describir cualquier cosa. Entonces está eso, que es como los datos básicos, que fue la redada, que los obligaron a barrer las calles de la Ciudad de México como para humillarlos, luego que a los que pudieron los mandaron a Yucatán a labores forzadas, o sea, esos son los datos duros, ¿no? Y de ahí lo que yo hice fue un ejercicio más como de imaginar qué pudo haber atrás de eso, ¿no? Para que un grupo de gente comparta un secreto que se podría significar su muerte, o por lo menos un escándalo social, qué también se tiene que conocer, qué tanto son ya una comunidad. Entonces habla esto como de alguna red que hay detrás de este baile, ¿no? Entonces así es como yo empecé como de esa información a dar pasitos atrás como para tratar de ver qué tenía que haber detrás de eso, por un lado. Por otro, me basé mucho en dos testimonios que no son mexicanos, bueno, uno es mexicano, el otro no, que no, como para reconstruir cómo era el ambiente homosexual del siglo XIX. Por una parte está Teleny, que es una novela que se le atribuye a Oscar Wilde y que habla mucho de cómo era el ambiente homosexual en Londres del siglo XIX. Y entonces usé eso mucho de apoyo para reconstruir lo que pudo haber sido en México. Y luego el testimonio de la estatua de sal de Salvador Novo, que sí es un testimonio en México, aunque habla más de los años 20, ¿no? Es posterior. Pero entre los datos duros, Teleny y la estatua de sal, sí fue como un ejercicio de tratar de reconstruir lo que pudo haber pasado, obviamente ficcionado, pero tratando de mantener la esencia sobre todo. O sea, que sí dejar al espectador con una buena idea o una buena sensación de que pudo haber sido ponerse en esos zapatos, que para mí era lo más importante, como humanizar la anécdota. Bueno, me llama la atención justamente estas dos referencias porque precisamente, digo, no lo mencionamos, pero los procesos de Wilde, ¿no? Que llegan incluso a la prensa mexicana, son justo en 1895, es decir, 6 años antes, digo, donde el debate en la prensa, digamos, comienza a ser en torno precisamente a la homosexualidad. Y que justo en Estatua de Sal, Novo refiere la historia de Antonio Adalid, que aparentemente era una de las personas que estaban en ese baile, uno de los pocos nombres probablemente identificables, pues, ¿no? Monsiváis hablaba en una de sus crónicas en torno como a esta relación, digamos, incluso de clases sociales, ¿no? O sea, que eso me parece que también es algo que señala mucho este baile, pues, ¿no? Esta idea de la aristocracia y cómo la prensa antiporfirista también ve en esto una
un modo de decadencia, ¿no? Un ejemplo de decadencia social, de podredumbre, el hacer evidente, digamos, como los vicios y las faltas a la moral de esta clase aristocrática, pero esta relación entre esa aristocracia con personas, digamos, de clases inferiores, pues, ¿no? O sea, esta relación nunca equitativa en términos sociales, que se vivía, digamos, como una suerte de tradición desde el siglo XIX, pues, ¿no? O sea, supongo que eso también fue parte de tu exploración, ¿no, Mónica? Sí, también está otra fuente que no es tan explícita y es más bien como también leer entre líneas. Es mucho leer entre líneas. Los historiadores de la sexualidad en México dicen que es como eso, como tratar de buscarle el doble significado a lo que hay en papel, porque normalmente pues, no era tan explícito. Pero, por ejemplo, hay un ensayo de Víctor Macías que habla sobre Anastasio Bustamante, el expresidente de México, y sus amistades cercanas con hombres y la homosociabilidad de la época, que es un poco lo que estaba describiendo Chauvin antes, que es, en este caso, era un hombre pudiente y mayor que se hacía de amistades íntimas con jóvenes a los que mantenía y con los que dormía en la misma habitación siendo presidente y tampoco causaba mucho escándalo. Y gran parte de eso yo creo que tiene que ver también con que antes del baile de los 41 no se hablaba de la homosexualidad como tal. O sea, no era algo, no existía el vocabulario, para empezar, la palabra homosexual no era de uso. Entonces todo era como entre dichos, señas, miradas, albures, pero no se hablaba propiamente dicho. Y ya después del baile de los 41, justo con esta salida del closet de la homosexualidad ante la sociedad mexicana, es cuando ya no se puede no hablar del tema, ya está ahí afuera para que la sociedad hable de ella, de la homosexualidad. Entonces, a partir de ese momento, de esa visibilidad, es cuando las cosas cambian. Es cuando ya Monsiváis dice que también empieza la homofobia un poco con ese evento, porque con la visibilidad también empieza pues las redadas buscando homosexuales, que antes no, como eran invisibles o como no eran una categoría social, no lo había, ¿no? Entonces también creo que me desvío un poco del tema, pero sí, también había se prestaba mucho entre clases sociales, había muchas relaciones entre clases sociales, sí. Oye, Mónica, hay una pregunta. También, de alguna manera, las películas son una invitación al público a habitar la subjetividad de estos personajes. Y te quería preguntar, ¿cómo fue la decisión de dónde colocar el énfasis del guión, el punto de vista? ¿Cómo trabajaste esa parte? De hecho, esa es una pregunta muy interesante, porque una vez que ves yo siento que una vez que algo ya está hecho, ya es difícil imaginarte todas las veces que pudo haber sido de otra manera o que se estaba considerando que fuera de otra manera. Sí fue una primera etapa de ver dónde poner la cámara, de ver qué punto de vista iba a escoger. Y al final yo pensé que el punto de vista que me parecía más interesante era justo el del 42, el de Ignacio de la Torre, el que se dice que fue el que Porfirio Díaz sacó de las listas y por eso hizo tan famoso el número, ¿no? Brilló por su ausencia Ignacio de la Torre en la lista de los que arrestaron. Y me pareció que su situación era muy particular, porque para mí otra de las lecturas de la película es Porfirio Díaz representa para mí al patriarcado heteronormativo, y más en esa época donde era prácticamente un dictador, iba a estar 30 años en el poder y todo lo que él decía se hacía en México, era como el poder absoluto. Y que desde dentro de su familia, su yerno desafiara al patriarcado heteronormativo con su fiesta del baile de los 41, me parecía muy significativo, ¿no? Como que para mí es una de las
primeras pedradas, por lo menos públicas o que han llegado hasta nuestros días, contra la idea del patriarcado. Y Ignacio de la Torre estaba como en una situación muy particular para ser, ¿no?, el que hiciera más fuerte ese desafío. En la película construyes una suerte de triángulo entre precisamente el personaje de Ignacio de la Torre, que interpreta Alfonso Herrera, el que va a acabar siendo de alguna manera como su amante, pareja, que es el personaje que hace Emiliano Zurita, y la esposa de Ignacio de la Torre, ¿no? Que acaba siendo un personaje, digo, ahí coincido un poco con la pregunta de Mara en torno como al peso que le das a Amada Díaz, la hija justamente de Porfirio Díaz, ¿no? Digo, y que tiene probablemente un peso muy fuerte dentro de la película, de pronto a veces por encima de la relación que puede tener Ignacio de la Torre y el otro personaje. ¿Lo sientes un poco así? Yo siento que sí, definitivamente es un triángulo amoroso y sí creo que Amada es fundamental para la historia y para entender la época en general, porque ella es la hija de Porfirio Díaz. Entonces, ella dentro del hogar representa esa mirada o ese poder que está dentro del hogar de Ignacio de la Torre. Y es un poder que ella, por lo menos en el personaje que cree, al principio no se da cuenta que lo tiene, porque es una chica que es bastarda, que es de origen indígena, su madre era soldadera. Entonces también estamos hablando pues del racismo de la época y de todas estas cuestiones católicas con las que ella rompía, pero al mismo tiempo estaba en una situación privilegiada de la que ella no está totalmente consciente, porque llega a vivir con Porfirio Díaz ya grande, o sea, vivió con su madre muchísimo tiempo y cuando su padre se hace presidente, se va a vivir con él y se casa con el hombre más rico de México, que era Ignacio de la Torre. Entonces es un personaje que tiene muchísimas contradicciones de la época personificadas y me parecía clave que desde la intimidad o falta de ella entre estos dos personajes surgiera justamente la enemiga que iba a complicarle la vida a Ignacio de la Torre. Para mí ella era súper importante en la historia. Bueno, personajes además, afortunadamente, digamos, con una historia no solamente muy compleja, sino un poco más documentada. O sea, precisamente al formar parte como de esta familia, digo, política tan importante. Digo, Carlos Tello Díaz tiene un libro fantástico en torno justamente a la historia de la familia Díaz y su exilio básicamente en París y a toda la trayectoria vital tanto de Amada como de Ignacio de la Torre. Un personaje muy complejo y fascinante, además relacionado con Emiliano Zapata en los años previos a la Revolución, ¿no? Y en los años posteriores a la Revolución, digo, justo muere en Nueva York, pero casi a causa de un encierro que el gobierno zapatista lo va llevando por el estado de Morelos, ¿no? Digo, mientras que Amada le sobrevive muchos años y Amada va a ser siempre como esta esposa devota que lo va a acompañar en todo el tiempo del presidio en Lecumberri, etcétera. Pues, ¿no? O sea, dos personajes realmente históricos fascinantes. Mónica, queremos invitarte a que continúes con nosotros en el próximo bloque. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos aquí a los 41 tropiezos de la heteronorma. Estamos de regreso en los 41 tropiezos de la heteronorma, platicando con Mónica Revilla, autora del guión del Baile de los 41 y además una de las productoras de este proyecto y quizás la principal promotora de esta película. Estábamos preguntándole algunas cosas justamente en torno a la concepción, a la creación de este proyecto, pero también en torno a las fuentes históricas que la llevaron a documentarlo. Mara. Yo tenía una pregunta que tiene que ver con por qué hacer esta película ahora. Y justo hace una semana estaba leyendo una entrevista con la realizadora Lucrecia Martel y ella habla de cómo el hacer una película de época es una suerte de ejercicio de ciencia ficción, solo que en lugar de proyectar del presente al futuro, es proyectar del presente al pasado. Y me da mucha curiosidad cómo ves
esta película también como documento de lo que está sucediendo ahora, o quede como el zeitgeist de hoy en día, hace eco o se vincula con este periodo que retrata la película para ti. Primero, sí estoy totalmente de acuerdo con Lucrecia Martel. Yo creo que hacer piezas históricas hoy en día, bueno, en general, es justo, tiene más que ver con la mirada del presente hacia el pasado que otra cosa. Y especialmente se puede ver cuando hay temas que se han tratado en distintas películas a través de la historia, ver cómo la mirada hacia ese hecho histórico va cambiando, ¿no? Y en el caso del baile de los 41 creo que es clarísimo cómo ha cambiado la mirada que hemos tenido acerca del evento durante la historia. Durante todo el siglo XX fue una burla, fue un escándalo, fue un evento, un chiste, básicamente. Y durante el siglo XXI, que tenemos más conciencia y donde los derechos de la comunidad LGBT cada vez estamos más conscientes como sociedad de ellos y estamos tratando de luchar contra el patriarcado heteronormativo y con todas las luchas feministas como la que vimos hace unas semanas, que todas dicen, el cántico de se va a caer, el patriarcado se va a caer. Yo creo que desde ese punto de vista que tenemos ahora, el baile de los 41 cambia radicalmente el significado que tiene. Pasa de ser un chiste a ser un evento importante en la historia de la sexualidad de México. O sea, para mí es algo que casi debería de estudiarse en las escuelas, o sea, algo que se debería de incluir en la clase de historia. Así de importante yo creo que es este evento y esto es nuevo. Antes para nada se veía de esa manera, ¿no? Entonces yo creo que esa manera de leer esa anécdota hoy es súper importante y creo que da pie a revisitar toda la historia de la sexualidad de nuestro país y cambiar el tenor en del que se ha estado hablando antes, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, también creo que esta película forma parte de ese marco. De hecho, en el 2019, la Marcha de Orgullo Gay en la Ciudad de México estaba en su edición número 41 y justo el símbolo de la marcha fue el baile. Se llamaba, el eslogan era "Ser es resistir". Entonces, creo que hay toda una corriente de resignificar esta anécdota, y no nada más esta anécdota, sino como el diálogo abierto sobre la sexualidad en este país, que a veces parece que acabamos de empezar a platicar del tema. Mónica, yo quiero preguntarte ahora sobre las reacciones que suscitó la película, y te lo digo porque yo disfruté mucho, la escena que más disfruté de hecho es la escena de los baños. Y eso puede sonar raro, pero me pareció una de las escenas mejor logradas. Y para dar un poco de contexto, en efecto, si pensamos hoy en baños públicos, la gente los asocia quizás con una cuestión quizás de estigma, de sexo clandestino. Pero hace 120 años hay que tener en cuenta que tener baños en casa era realmente muy infrecuente. Estábamos realmente empezando todo lo que fue la construcción de infraestructuras sanitarias. Incluso 11 años antes del evento, pues habíamos tenido epidemias en las ciudades de fiebre puerperal y se habían creado una serie de baños públicos y había, por supuesto, baños públicos de élite, donde se reunían las grandes élites porfirianas, donde se conocían y donde muy probablemente se fueron gestando estas relaciones que dieron lugar a estas fiestas, ¿no? Y en ese sentido me pareció una escena muy bien lograda que recupera también espacios de socialización que tienen esta ambigüedad de ser públicos y privados. Y me gustó mucho, pero también vi reacciones de personas, algunos pocos jóvenes homosexuales que quizás de repente no se sintieron a gusto con esa escena, que sentían que de alguna manera era volver a la homosexualidad como algo clandestino, como algo promiscuo, y me parecía una mirada un poco injusta, pero también había respuestas quizás donde no siempre se veían retratados
cómo se imaginaban ellos que sería una representación adecuada. Y lo digo también, por ejemplo, con un tema que muchas homosexualidades contemporáneas son hipermasculinas. Y eso, por supuesto, no pasaba antes de los años 70. Y algunas personas vieron la película con lo que le decimos plumofobia, ¿no? Con esta idea de que por qué son tan afeminados, qué está pasando allí. Y en ese sentido, mi pregunta es, ¿qué reacciones viste ante tu película, tanto positivas como negativas? Y no sé si quieras decir algo sobre tanto unas como otras reacciones. Sí, es muy buena pregunta, porque justo esa escena de orgía, que eso es en realidad lo que es, sí creo que es lo que más controversia causó. En general, la mayoría de los comentarios que vi sobre el Valle de los 41 eran una celebración, como que sentí que hacía falta una película así en este país. Entonces, como que fue recibida con brazos abiertos por la mayoría de la gente. Pero sí, había comentarios en algunos casos, especialmente sobre esa escena de la que hablas. Y sí lo comentamos antes del rodaje, pero para mí y para nosotros, para todo el equipo, era una escena fundamental para entender el ambiente del siglo XIX, porque estamos hablando que es cómo era ser homosexual antes de que existiera la palabra homosexual o se usara la palabra homosexual, es muy distinto a cómo lo vivimos hoy en día. Y en ese sentido, sí, para nosotros era importante conservar esa esencia histórica para entender pues todo el viaje que se ha hecho. Yo me sentía cómoda con esa escena, sobre todo por haber leído Teleny, que en Teleny habla mucho de orgías y de hecho mucho más gráficas de lo que sale en la película, muy gráfico. Entonces sí era parte del ambiente de la época. Pero luego hablándolo con el historiador que luego nos asesoró en la película, que se llama Luis de Pablo Hameken, él puso sobre la mesa un término que se llama malditismo de Alberto Mira, que básicamente es que antes, cuando no estaba aceptado la homosexualidad, una de las maneras de lidiar con eso era el malditismo, o sea, el saberte maldito o el saberte fuera de la norma o el saber que lo que estás haciendo es para ir al infierno, por ejemplo, y entonces asimilarlo y dejarte ir, o sea, asimilar el escándalo, asimilar lo perverso, como hacerlo parte de tu identidad, ¿no? Es como la contracorriente para tratar de sobrevivir a la presión externa, ¿no? Entonces, en ese sentido, el malditismo y la orgía que se representa en la película sí son parte fundamental de cómo se podía vivir la homosexualidad en ese momento, que era o aceptarlo y como dejarte ir por ahí o negarla, ¿no? Entonces, por eso decidimos al final incluirla y sabemos que hoy en día se lee de distintas maneras, pero también creíamos que este diálogo y esto era importante. Mónica, para cerrar esta conversación, justo viendo la película, uno comienza a pensar, un poco como decía Shivon hace rato, si hay cosas que han cambiado tanto. Evidentemente, hoy hay una legislación, hoy no hay una criminalización en torno a la homosexualidad en este país, etcétera. Es decir, hay una serie, sobre todo, avances legislativos que han beneficiado mucho a la comunidad, pero, digamos, la percepción justo en torno como a la heteronorma respecto a lo que vemos, o la discriminación, o, digamos, como el escarnio en torno a los personajes, cómo lo vemos en la película, o esta idea de clandestinidad, de asomarse al universo prohibido de la intimidad de alguien. ¿Piensas que eso ha cambiado mucho, digo, en el momento en el que estamos, en el momento que la película sale justamente a la luz? Que se ha cambiado de 1901 a la actualidad.
Yo sí creo que ha cambiado muchísimo. Por supuesto, no estamos donde queremos estar, ni mucho menos, pero existe espacios como existe toda una comunidad ya que apoya, ya no es criminalizado. Definitivamente sí siento que ha cambiado, definitivamente todavía hay crímenes de odio y todavía hay discriminación, pero sí es distinto. Yo creo que el baile de los 41, una de las cosas que hizo es visibilizar a la comunidad y crear y hacer que se pueda hablar del tema, que ese es un gran paso que se dio involuntariamente, pero es un gran paso que dio el baile de los 41. Y como dice Monsiváis, a partir del baile de los 41, las redadas se creó como jurisprudencia. Entonces, las redadas alrededor de bares gays y cosas así se hicieron más comunes, ¿no? Porque, como decías, no está penalizada la sodomía en México, pero sí se arrestaba con esto de faltas a la moral, que es una interpretación muy libre. Y entonces a partir de 1901, esta interpretación se vuelve homosexualidades, faltas a la moral. Y no deja de haber redadas hasta que la palabra gay se populariza. O sea, en el momento que la sociedad designa una palabra que no discrimina y que le da nombre a la homosexualidad de manera de uso común y cotidiana, las redadas cesan, ¿no? Y entonces esos pequeños pasos que hemos dado creo que hacen una gran diferencia. Pero sí, todavía estamos en proyecto, en transición, a donde supongo que queremos llegar. Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación y justo cuando hablábamos hace un ratito en torno a la ausencia de documentos fidedignos, de fuentes históricas, digamos, como fehacientes para poder comprobar hechos y que lo que tenemos es la historia de un gran chisme o la prensa de la época que, como nos decía Mónica, es enormemente contradictoria entre sí, ¿no? Dependiendo a veces de la propia ideología del periódico o los intereses a los cuales servía, ¿no? Digo, tener un documento fílmico en este caso, como es el baile de los 41, me parece que es algo que nos permite hacer una reflexión muy amplia en torno a lo que significaban precisamente nuestras sexualidades disidentes a inicios del siglo XX. Gracias, Mónica, por acompañarnos en este primer programa y por ser nuestra madrina. Muchísimas gracias por la invitación. En serio, vamos a hablar de estos temas y más con ustedes que saben muchísimo del tema. Entonces, muchísimas gracias. Pues ahí está. Y vean el baile de los 41 si no la han visto. O sea, muy probablemente mucha gente que está aquí ya viéndonos ya la vio, pero si no la han visto, seguramente estará en una de estas plataformas amigables y populares. La hemos esperado durante meses por ahí, no ha aparecido. A lo mejor cuando salga este programa ya está por ahí. Eso esperamos. Muchas gracias. Shibón, conclusiones en torno a el tema enorme del baile de los 41. Bueno, sin duda que es una fecha de quiebre y que la hemos recuperado. Y sí me gustó una cosa que dijo Mónica y con eso querría yo cerrar, que también hay un ejercicio narrativo que quizás a veces dice más del presente que del pasado. Y lo digo porque yo creo que sí ha habido un cambio. La fiesta de los 41 mostraba a las grandes élites del porfiriato usando precisamente su poder para lograr evadir el control del cis heteropatriarcado, ¿no? Y como soy trans, le pongo el cis. Entonces, sí creo que una de las cosas que ha cambiado, por supuesto, es que más personas pueden vivir sus sexualidades de maneras libres sin que sea el privilegio de las grandes élites. Y en ese sentido, sí creo que una de las cosas en donde hemos avanzado es en eso. Hoy podríamos ver fiestas con personas LGBT a través de todos los estratos. Quizás no libres de violencia, pero veríamos fiestas públicas. Y eso yo creo que sí es un gran avance. Fiestas que extrañamos mucho seguramente en este momento y que Totalmente esperemos que regresen. Mara. Pues yo, retomando lo que dice Shibón, también se me hace interesante el episodio del baile de los 41, justo por la manera en la que pone como en tela de juicio también esta intersección entre clase social, sexualidad, pero también siento que es como un periodo interesante porque es justo, digamos, la década antes de la revolución
y donde también cambia esta idea del proyecto de nación, ¿no? Entonces, creo que siempre hay que pensar la experiencia de la homosexualidad, de la diversidad sexual, diversidad de género, en relación a estas otras fuerzas, ¿no? Sea identidad nacional, sea Claro, dinámicas pero también lo de que la clase. masculinidad o virilidad representaba justamente para el ideal revolucionario, ¿no? Digo, Sí. que se construye también en ese momento. Claro, y que después de la revolución hay otro catálogo como de roles de género apropiados, ¿no? Claro. De la china poblana, Ujú. la madre abnegada. Digo, lo pienso también porque el cine justamente clásico mexicano, sirvió para difundir todos estos estereotipos, ¿no? Pero me parece interesante también cómo se vincula el, la clase social y el prejuicio hacia también las clases aristocráticas, que de repente también se puede volver motor de otras fuerzas en la política, ¿no? Entonces, es más preguntas de conclusión que conclusión. Pero... Exactamente, y que nos da para abundar probablemente en muchos otros programas y seguir en esta discusión, digo, en torno justo como a esta historia de nuestras sexualidades, pero también de nuestra cultura y digo que me parece que es enormemente estimulante, pues, ¿no? Pensaba justo como en la literatura generada en torno a los 41, mencionábamos hace rato la novela de Eduardo Castrejón, publicada precisamente por la UNAM, así que hago un anuncio prácticamente así frente a la cámara, justo esta novela de los 41, con un prólogo magnífico de Robert McKee, digo, no confundir con el teórico de guión, un investigador que tiene un prólogo fantástico en este libro y que habla mucho precisamente de la percepción de la prensa en los tiempos justamente del baile de los 41, una novela además de 1906, que es casi contemporánea precisamente a los hechos que cuenta. Y pienso en esta primera novela oficial, digamos, de la homosexualidad en este país, que es 41, o El muchacho que soñaba fantasmas, de Paolo Pop, publicada por Costamic en 1963, y que, bueno, marca el inicio de un nuevo periodo literario, digo, que tenía al personaje homosexual como centro de la narrativa, que sin embargo no toca para nada el baile de los 41, digo, solo justamente tiene esta referencia al número por lo que la significación social del número 41 tenía en ese momento, a pesar de que la historia no vaya para nada en torno al baile. Así que digamos que ahí hay un par de elementos y bueno, como decíamos hace ratito, tenemos una película, El baile de los 41, dirigida por David Pablos, digo, no lo mencioné hace rato, con una extraordinaria Mabel Cadena haciendo el personaje de Amada Díaz, quizás una actuación notabilísima del cine mexicano contemporáneo. Y bueno, ya nos vamos. Gracias, Shibón, por este primer programa. Sobrevivimos. Sobrevivimos y abrazos virtuales. Exacto. Mara, muchas Desde gracias. nuestra cápsula, muchos besos y abrazos. Exactamente. Encapsulados, pero no enclosetados. Gracias por acompañarnos en este primer programa de Los 41 tropiezos de la heteronorma. Nos vemos por aquí la próxima semana.